Ok. Bueno, entonces, les voy a compartir acá la pantalla. Pues ya saben, ¿no? En cualquier momento pueden pues interrumpirme si hay alguna duda, alguna pregunta. Toda la pantalla. Screen 2. Oh, no, no es Screen 2, es Screen 1. Ahí estamos. Allow. Ok. Por cierto, si se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando yo comparto la pantalla acá y ustedes ven la clase ahorita como que en vivo, se ve un poco diferente a como está en YouTube, ¿verdad? En el sentido de que en YouTube ustedes no ven el Google Meet, la pantalla de Google Meet y quienes están conectados, ¿verdad? Y eso es por la manera en la que grabo la clase, ¿no? Cuando grabo la clase estoy capturando la pantalla entera de la laptop. Entonces, ustedes ven solamente lo que tengo en la pantalla, ¿verdad? Eh, pues eso hace que se vea un poco más claro, ¿verdad? No utilizamos espacio para las ventanitas de Google Meet, ¿verdad? Pero igual acá yo siempre tengo la pantalla del Meet a la par. Entonces siempre, no sé, hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpir. Entonces en la clase pasada, ¿no? Esta grafiquita, ¿verdad? Es la solución de este ejemplo que pusimos acá, ¿verdad? Solo brevemente, ¿no? 2 minutos. Este es un ejemplo de una ecuación de orden 2, ¿verdad? La segunda ley de Newton aplicada a un oscilador armónico que tiene fricción y que está amortiguado. Entonces, para este tipo de sistema todavía tenemos una solución exacta. Y de hecho esa solución exacta la podemos ir a buscar al libro de Simon, por ejemplo, y ¿no? Ahí está, la podemos graficar y también podemos resolverlo ahora numéricamente. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, ¿verdad? Cuyo lado izquierdo, perdón, lado derecho de la ecuación, es decir, lo que corresponde a las derivadas, pues se escribe de esta manera. Y si ustedes resuelven esta ecuación con estas condiciones, con estos valores que están acá, la solución que ustedes deberían obtener sería algo así como esta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo les recomiendo, ¿no? Que utilicen la clase como si fuera una especie de tutorial. Y si ustedes ahorita no están con su computadora a la par eh, haciendo todo esto, eh, háganlo después, ¿verdad? En la grabación y traten de ir haciendo lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿no? Esa es una buena manera de aprender los conceptos que estamos viendo aquí. Entonces, para hoy, la idea es resolver esta ecuación que está acá. Movimiento gravitacional en una dimensión. Lo interesante de esta ecuación es que ahora ya no tenemos una solución exacta, ¿sí? ¿Qué estamos considerando acá? Bueno, es bien simple, y esta es la antesala de cosas más interesantes que vamos a hacer. Aquí vamos a ver el movimiento vertical, es decir, caída libre, de un objeto que lanzamos hacia arriba sobre la superficie de la Tierra, pero en lugar de suponer que el objeto solo se mueve en la vecindad de la superficie, vamos a suponer que lo podemos lanzar a velocidades arbitrarias y que llega a alturas arbitrariamente grandes. Obviamente acá despreciamos la fricción del aire, despreciamos el hecho de la rotación de la Tierra, ¿verdad? Porque si la tomamos en cuenta, recuérdense por ahí, ¿no? La fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis son importantes. Pero en este caso idealizado, la única fuerza que vamos a considerar es el peso del objeto. Pero como ahora puede irse a distancias arbitrariamente grandes, la fuerza entre la Tierra y el objeto la vamos a tomar así, ¿no? La fuerza de gravitación universal. Entonces, esta es la única fuerza que va a actuar sobre el objeto y, de nuevo, vamos a suponer que el objeto sube y baja de manera vertical sobre
un punto arbitrario de la superficie del planeta. Entonces la ecuación que vamos a resolver pues es esta, ¿verdad? Masa por no me dejar marcar acá, bueno, no importa. Masa por aceleración, ¿no? Igual a fuerza. Y le ponemos un signo menos, ¿verdad? Para que sea una fuerza de atracción, ¿no? Si no, nos salen cosas que no tienen sentido físico. Al final de cuentas, la M mayúscula es la masa de la Tierra. La R va a ser la distancia entre el centro del planeta y el objeto, o el centro de masa del objeto. Entonces acá, sí o sí, estamos considerando, ¿no?, a la Tierra como un objeto puntual, ¿no? Sabemos que no lo es, pero así funciona la fuerza de gravedad. Entonces, al final de cuentas, ¿no?, resulta que la masa del objeto, la M minúscula, no importa, y la aceleración está dada por esta ecuación 31 que vemos acá. Entonces, esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Y, como ustedes saben, esta ecuación no tiene una solución exacta. Entonces, vamos para una solución numérica. Sin embargo, ¿verdad?, esta solución, cuando el movimiento del objeto es en la vecindad de la superficie de la Tierra, tiene que darnos lo mismo que las formulitas aquellas de caída libre con aceleración constante. Y lo vamos a verificar más adelante. Bueno, ya que identificamos nuestra ecuación diferencial y notamos que es de segundo orden, pues para aplicar nuestros métodos numéricos necesitamos introducir una variable auxiliar, que ya sabemos, ¿verdad? Es suficiente con introducir la velocidad. La velocidad que es r punto, primera derivada. Entonces, ya solo introducir esto, ¿no? Esta es una de nuestras ecuaciones para nuestro sistema de ecuaciones. Y la otra, ¿verdad?, consiste en quitar el r punto punto y poner b punto, la derivada, ¿no?, que es lo mismo que decir aceleración. Entonces, estas dos ecuaciones que están acá, de la ecuación 32, son nuestro sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones de primer orden. La otra cosa que necesitamos son condiciones iniciales. Entonces, en este caso, acuérdense que normalmente poníamos posición 0 y velocidad 0 y eso era suficiente. Bueno, acá no podemos poner posición 0, es decir, r igual a 0, porque eso implicaría que el objeto inicialmente está en el centro del planeta. Y eso es obviamente falso. Entonces, la posición r en el tiempo inicial 0 va a ser el radio del planeta. R sub 0, bueno, que está definido acá, es, digamos, un punto sobre la superficie del planeta. Esa es la posición inicial. Y la velocidad va a ser una velocidad positiva hacia arriba. Para ilustrar nuestro problema, vamos a resolver la ecuación con varias velocidades. Entonces, el conjunto de velocidades que vamos a utilizar es este, ¿no? Vamos a empezar con 10 metros por segundo, que sería un objeto moviéndose sobre la superficie de la Tierra. Y luego lo vamos a incrementar en factores de 10. Luego 100 metros por segundo, 1000 metros por segundo, que ya sería un kilómetro por segundo, y 10 kilómetros por segundo. Y vamos a ver qué pasa. Una vez que ya identificamos nuestro problema, nuestras ecuaciones, nuestras condiciones iniciales, ahora debemos traducir esto al lenguaje que entiende la computadora. Entonces, como en la computadora siempre vamos a escribir las variables dependientes como y, entonces vamos a identificar como y0 va a ser la variable r y y1 es la variable b, la velocidad. Una vez que hicimos esa identificación, la fórmula de la derivada quedaría de esta manera, ¿no? La función en C++ que llamamos derivada queda de esta forma. Entonces, el r punto, ¿no?, que sería la derivada de la variable 0, es la velocidad, que es lo que tenemos acá, ¿no? Es justamente esto. Y la otra, ¿no?, la derivada de la variable 1, que sería b punto, viene siendo esta combinación de variables, ¿no?, menos g por m sobre r al cuadrado.
Acá eh, se ve un poco raro escribir y0 por y0, ¿no? Eso es y al cuadrado. En C no hay un operador que eleve a una potencia, hay más bien una función que se llama POU, ¿verdad? Que pues está bien para cualquier función, ¿verdad? Pero para el cuadrado a veces es más fácil solo multiplicar por la misma variable y ya está, ¿verdad? Entonces por eso pongo y0 por y0. Bueno, ese es el problema, ¿verdad? Ya identificamos las ecuaciones, las condiciones iniciales, ya sabemos cómo escribir la derivada. Ahora nos vamos a nuestro programa. Entonces acá agregué también, bueno, por cierto, este documento, ¿no? Con esta nueva edición lo voy a subir más tarde a, eh, al Google Drive para que ustedes lo tengan también. ¿Qué vamos a cambiar en el programa? Entonces, en esta ocasión vamos a cambiar algunas cosas adicionales en lugar de solo codificar una nueva función derivada. Y el primer cambio que vamos a hacer es este. Vamos a utilizar un puntero a una función. ¿Para qué? Bueno, entonces voy a traer acá mi ventanita de la terminal. Siempre la hago un poquito más grande. Ahí estamos. Y bueno, me voy a ir al directorio donde están todas las cosas. La vez pasada les enseñé a cambiar el prompt, ¿verdad? Lo que sale acá antes del cursor. Otra manera de que no les salga todo el path, todo el directorio hasta donde están, es que pueden hacer un link, un enlace al directorio que usan frecuentemente. Entonces, uno puede hacer un link con el comando ln. Si ustedes le dan man ln, ahí les dice, ¿no? Make links between files. Entonces este enlace es prácticamente como si fuera el archivo original, solo que en lugar de copiarlo, es únicamente una manera de enlazar y de apuntar al archivo original. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un enlace que se llama clases. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan ll clases, le sale así en color celestito con una flechita, apunta hacia todo ese directorio donde están las clases, ¿verdad? Entonces la manera de hacerlo es, si ustedes ven acá, dice ln target link name. Entonces, esencialmente ustedes ponen ln -s, es la opción. Entonces target es hacia dónde quieren enlazar. Por ejemplo, física computacional 2022 clases y el nombre del link. Entonces yo le llamé clases, ¿verdad? Entonces para ilustrar esto podemos llamar, qué sé yo, clases 1, ¿no? Y listo. Entonces cuando ustedes le dan o bueno, ustedes le pueden dar ll clases 1 y ahí les dice clases 1 apunta hacia ese directorio. Entonces el link lo pueden hacer a un directorio o a un archivo. Es una manera muy eficiente como de tener varias copias del mismo archivo en diferentes partes, pero sin copiarlo, ¿no? Esto es algo así como que si fuera el mismo archivo, algo así como si fuera una referencia, ¿no? Utilizando el lenguaje de C++. Entonces cuando ustedes hacen cd clases 1, ¿no? Inmediatamente los manda a ese archivo sin pasar por todos esos directorios. Entonces ya sea este, ¿verdad? O el otro que yo ya tenía, cd clases, es el mismo. Pueden tener varios links apuntando al mismo lugar. Eso es también una manera como de tener varios archivos con diferentes nombres, pero que tengan el mismo contenido. Entonces esto de los links en Linux es bastante útil. Entonces acá me voy a ir a este directorio que se llama 05 movimiento gravitacional. Entonces acá, déjenme ver qué tenía. Ah, sí. Bueno, ¿de dónde empezamos? Como siempre, empecemos de lo que ya tenemos, ¿no? Porque es lo más fácil, siempre modificar lo que ya tenemos en lugar de empezar desde cero. Entonces aquí voy a tomar yo el programa que hicimos la clase anterior y lo voy a llamar, bueno, aquí ya lo había copiado, es este, ¿verdad? Solo le voy a cambiar de nombre.
Entonces, de hecho, voy a quitar este y voy a copiar así de la clase anterior. Entonces, con tab uno puede ver qué es lo que hay ahí para completar. Entonces, caída libre con fricción, dos ecuaciones, porque ahí fue donde modificamos el programa. Y lo voy a copiar acá y le voy a llamar, ¿cómo le había llamado antes? Movimiento gravitacional en una dimensión .cpp. Entonces aquí ya tengo ahora una copia local de ese archivo. Entonces lo abrimos. Y bueno, entonces aquí está. Acá siempre hacemos esto un poquito más grande para que quede bien en el video. Bueno, y entonces, como siempre, no es bueno tener ahí un comentario que nos diga qué hace el programa, ¿no? Entonces este era método de Euler mejorado para la ecuación de caída libre con fricción del aire. El programa está escrito para utilizar sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, perfecto, eso es justamente lo que queremos. Voy a hacer esto un poquito más, voy a bajar ahí. Y acá. Bueno, entonces, bueno, esto ya no va a ser caída libre con fricción del aire. Método para la ecuación de, bueno, si es caída libre para velocidades y alturas arbitrariamente grandes. Y acá, esto ya queda cada quien, ¿no? Que tanto quiere explicar. Usamos la fuerza de atracción gravitacional de Newton. Y bueno, ya listo. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto de un puntero a una función? Esta es otra de las cosas muy útiles en C++, en C, en donde, así como uno tiene punteros a una variable, es decir, un puntero es una dirección en memoria en donde está almacenada esa variable. Entonces no necesariamente uno tiene que copiar la variable. A veces basta con saber en dónde está la información que contiene la variable y podemos pasar esa dirección de memoria. Entonces, lo que queremos hacer acá es hacer nuestro programa un poco más ordenado. Como ustedes se habrán dado cuenta, a todas las funciones o todas las ecuaciones que resolvemos, ahí donde calculamos la derivada, todas se llaman derivada. Entonces, por ejemplo, esta es la del oscilador armónico, ¿no? La del último ejemplo de la vez pasada. Pero acá está también la de la caída libre con fricción. Entonces, esta función está comentada, ¿no? Es así como que si no existiera, para utilizar la del oscilador armónico. Entonces, imagínense, si ponemos ahora la caída libre con la fuerza de Newton y le llamamos derivada, vamos a tener que comentarla, ¿verdad? Para que no haya dos funciones que se llamen igual. Entonces, esta no es una buena práctica de programación. En realidad lo que deberíamos de hacer es que cada una de estas funciones tenga un nombre que describa pues la ecuación de donde viene y que nosotros podamos pasar esa función como si fuera una especie de variable a el algoritmo de Euler mejorado, ¿no? Euler mejorado no tiene que saber cómo se llama nuestra función. Euler mejorado solo tiene que saber cómo evaluar la derivada y eso es lo único que le interesa. Entonces, lo que vamos a hacer es algo así como crear una variable que nos guarde el nombre de la función que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, miren, lo que vamos a hacer acá, como le vamos a hacer cambios al programa, y después de estos cambios, el programa debería seguir funcionando igual, vamos a correr esto una vez y vamos a generar una solución para compararla con lo que obtengamos después. Tiene que ser exactamente igual. Entonces acá ponemos G++, mob grab1d.cpp, debería compilar sin problema, ¿verdad? Muy bien. Punto diagonal a punto out, ahí está, esa es la solución. Esto lo vamos a mandar a un archivo que vamos a ponerle solución.
Bueno, ahí está. ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, en lugar de llamarle a esta función derivada, démosle un nombre que nos diga, ¿no?, de qué se trata esta ecuación. Entonces, le quito derivada. Y a esto le voy a poner, vamos a poner así, caída libre fricción. ¿Verdad? Porque esta es la ecuación, ¿verdad?, que nos da el movimiento de la caída libre con fricción. Igual. Obviamente, si compilamos ahorita, ¿verdad?, va a estar todo mal, ¿verdad?, porque eliminamos la función que se llamaba derivada. Entonces, si nosotros cambiamos esto acá arriba, acá, por ejemplo, aquí está main, donde inician todas las cosas. Entonces acá pues declaramos unas variables, reservamos espacio, inicializamos las variables. Lo podemos poner por aquí, realmente no importa exactamente dónde. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear una variable que guarde el nombre de la función o bien un puntero a una función. Entonces las variables, o para crear un puntero, ¿verdad?, basta con hacer esto que está acá. Uno pone el tipo, ¿no?, asterisco, y ya sabemos que y es una variable de tipo puntero a un doble, así como está acá. Pero las funciones son un poco más complejas, porque lo que define a una función es el tipo de dato que regresa y el tipo de parámetros que recibe. Entonces tenemos que especificar eso de una manera. Entonces acá vamos a poner puntero a la función derivada. Derivada. Entonces, ¿cómo definimos un puntero? Bueno, este puntero tiene que tener el mismo tipo de datos que devuelve y que recibe la función derivada. Entonces, acá, bueno, aquí arriba mismo, de hecho. Aquí arriba tenemos el prototipo de la función derivada. Entonces, recuérdense que esta línea que está acá, ¿por qué la ponemos? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando el compilador viene e inicia leyendo el programa, entra, ¿verdad? Imagínense que no está esta línea acá derivada. Entonces, cuando llega, por ejemplo, no está acá, pero cuando llega a Euler mejorado y encuentra esta línea derivada, entonces identifica que es una función, pero la función derivada no ha aparecido en ninguna parte antes de este punto, ¿no?, porque derivada está aquí más abajito, estaba después. Entonces uno tiene dos opciones: o uno coloca la función antes del primer lugar en donde la función es llamada, ¿no?, esa es una opción, o uno coloca solo la primera línea de la función acá arriba. Entonces a eso se le llama el prototipo de la función, y a esto le dice al compilador que va a haber una función que se llama derivada y que la va a encontrar más adelante, ¿no? Entonces por eso es que ponemos las primeras líneas de las funciones. Entonces también es bueno porque uno ve el programa al inicio y uno sabe como que qué funciones hay en el resto del archivo, en lugar de estar bajando, ¿no?, todo el archivo hasta abajo. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hacer un puntero a la función derivada, notamos que derivada no regresa nada, ¿verdad? Por eso es void, y entran como parámetros todas estas cosas. Entonces, eso que está ahí es lo que necesitamos para definir aquí abajo un puntero. Entonces, acá ponemos void. Entonces, acá entre paréntesis, ahora vamos a poner asterisco derivada. Derivada. Ese es el nombre del puntero. Y luego lo que sigue acá entre paréntesis son todas las variables que necesita esta función. Entonces vemos ahí arriba que entra un const double. Y de hecho, ¿verdad?, ni siquiera necesitamos ponerle el nombre de la variable, solo necesitamos saber qué tipo de variable. Entonces, por ejemplo, ese y que está ahí arriba es un puntero a un const double. Que ojo, no es lo mismo que un puntero a un double.
¿sí? O sea, double y const double son dos cosas diferentes. Entonces hay que tener cuidado de poner el const. Luego acá vemos que necesitamos un const double, una variable de tipo const double, punto y coma. Y el último sí es un puntero a un doble. Entonces ponemos acá double asterisco. Y de nuevo, no necesitamos poner el nombre de la variable, solo necesitamos poner el tipo. De hecho, en el prototipo, acá arriba, uno puede borrar el nombre de las variables, ¿no? Poner el nombre de las variables es opcional, solo necesitamos el tipo. Entonces, por ejemplo, acá podríamos quitar esto. Bueno, no lo vamos a quitar ahorita, para no agregar más cosas. Lo podemos hacer después. Vamos a dejar ahí. Entonces, esta línea que está acá define un puntero a una función. Tenemos punto y coma. Y el nombre del puntero es este, derivada. Entonces, ojo con la sintaxis, ¿verdad? Esta es la sintaxis, ¿no? Sí o sí. No es que uno no puede hacer esto, por ejemplo. No poner el paréntesis. Porque esto es otro tipo de objeto. No es un puntero a una función, ¿no? Es algo así como en este caso, ese operador asterisco está como que operando sobre derivada y todos sus parámetros. Entonces, nosotros lo que queremos ahorita es esto, ¿no? Entonces, esto es como haber definido la variable derivada. Entonces, derivada es un puntero a una función. Entonces, ¿cómo asignamos el valor de este puntero? Entonces, en la línea de abajo, lo que hacemos es decir derivada igual, y ahora le podemos dar el nombre de la función que tiene la ecuación que vamos a resolver. ¿Qué ecuación es? Bueno, es esta, caída libre fricción. Entonces podemos copiar caída libre fricción y se la asignamos aquí a derivada. Punto y coma. Y esa es la manera en la que funciona el puntero a una función. Lo podemos asignar así, o también hay quien le pone el ampersand. La verdad es que funciona de las dos maneras. El ampersand es opcional. Con esto es suficiente. Entonces, derivada, ahora dijimos, ¿no? Es un puntero a una función. Entonces, asterisco derivada apunta a la función caída libre fricción. Entonces, cada vez que el programa encuentre este puntero, va a evaluar la función caída libre fricción. Y entonces esto es bien cómodo, porque si nosotros ahora solo queremos cambiar de ecuación que vamos a resolver, esta es la única línea que tenemos que cambiar, ¿no? Totalmente. Ya no hay que andar comentando funciones porque todas se llaman igual, ¿no? No, ya no. Pero claro, haber puesto asterisco derivada implica que hay que cambiar este nombre en otras partes. Entonces, por ejemplo, Euler mejorado sabe acá de derivada, pero ahora derivada ya no es una función como tal, es un puntero a una función. Entonces aquí hay que poner asterisco derivada, y aquí hay que poner asterisco derivada. Entonces esa es la manera de llamar a nuestra función. Bueno, entonces hasta ahí todo muy bien, excepto que derivada es un puntero que definimos adentro de la función principal, main, ¿no? Y como todas las otras variables, derivada solo existe adentro de main. La función que se llama Euler mejorado no sabe absolutamente nada de derivada. Antes sí sabía, ¿no? Porque derivada era una función definida afuera de este bloque. Pero ahora necesitamos hacerle saber a esta función de Euler mejorado que le vamos a pasar un puntero a la función que define la ecuación que queremos resolver. Entonces, lo único que hay que hacer es pasarle la dirección en memoria de esa ecuación que queremos resolver. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos así como pasamos una variable. Hay que agregar acá
que vamos a pasar un puntero a una función. Entonces aquí tenemos que recibir el valor de derivada, derivada, así. Pero hay que ponerle, ¿verdad? Así como le ponemos a las variables, ¿no? Que es double, const, etcétera, también hay que poner qué tipo de puntero es este. ¿Y cómo lo hacemos? Así, ¿no? En realidad hay que copiar todo esto. Esto es lo que vamos a colocar en ese espacio. Y se va a ver un poco raro, ¿verdad? Porque es como que toda una función metida en este espacio. Pero esa es la sintaxis de del puntero a una función. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es copiar todo esto. Vamos a copiar todo esto. Damos copy. Y lo voy a colocar acá como un parámetro adicional que tiene que recibir Euler mejorado. Así. ¿Verdad? Entonces, como les digo, se ve raro, ¿verdad? Al principio esto se ve muy raro porque es así como que uno mete una función adentro de otra función, ¿no? Pero es la sintaxis de un puntero a una función. Entonces, asterisco derivada funciona como una variable. Lo único es que, ¿no?, tiene todo esto, ¿no?, que también la identifica. Entonces, acá está la función Euler mejorado, ¿no?, que recibe todo lo que tenía antes y ahora recibe esto también. Muchas veces cuando una función como que recibe muchos parámetros, a veces si uno quiere lo puede escribir, por ejemplo, de esta manera. Poner cada uno de estos parámetros en una línea diferente. Entonces así uno se da cuenta de qué cosas recibe la función, por ejemplo. Entonces recuérdense, ¿no?, como no hay problema en poner espacio horizontal o espacio vertical, lo podemos poner de esta manera. Entonces de esta forma uno ve que Euler mejorado recibe todas estas cosas, ¿no?, y la última línea es un puntero a una función. ¿Cómo le enviamos a Euler mejorado esto? Bueno, entonces acá donde está Euler mejorado, en esta línea, solo hay que agregar esa variable que contiene el puntero a una función, que es asterisco derivada. Y eso debería ser, perdón, sin asterisco. Ese es el puntero, ¿verdad? Con asterisco es para ejecutar lo que hay en la función. Entonces, se parece un poco, ¿no?, cuando uno tiene un puntero a una variable, ¿no? Si uno define, por ejemplo, ¿no?, acá, double y, ¿no?, solo y sin el asterisco es un puntero, ¿no? O sea, contiene la dirección de memoria. Pero si uno quiere saber qué hay en esa dirección, hay que poner asterisco y. Entonces, igual acá, solo derivada contiene la dirección en memoria de la función caída libre fricción. Pero para, digamos, ejecutar la función, hay que ponerle el asterisco. Por eso es que se lo ponemos acá, asterisco derivada. Muy bien. Entonces, yo creo que esos serían los cambios. Ahora definitivamente cambiamos Euler mejorado. Este prototipo de esta función ahora hay que copiarlo arriba. Voy a dar copy y le voy a dar paste acá. Y esa que estaba antes hay que borrarla, ¿verdad? Entonces, Euler mejorado, punto y coma aquí al final. Y este simplemente lo voy a borrar. Esta es una función nueva. Derivada. Sí, esta era la función antigua, derivada, ¿verdad? Entonces esta función ya no existe como tal, ¿no? Ahora le cambiamos toda su existencia. La función que existe ahora es esta, caída libre. Entonces igual voy a copiar esta línea y la voy a copiar aquí arriba al principio. Ahí estamos. Y esta de derivada ya no existe más. Entonces, y punto y coma aquí al final. ¿Ok? Y guardamos. Bueno, este es el cambio que queríamos hacer. Entonces,
este cambio en la estructura del programa no tiene que afectar en lo absoluto los cálculos. Entonces, por eso vamos a volver a generar la solución y tiene que ser igual a lo que había antes. Entonces, ahorita compilamos de nuevo. Wow. Parece que todo salió bien y vamos a correrlo de nuevo. Solo que, a ver si corremos a punto .out, ok, y mandamos esto a otro archivo, solución 2. Y ahora ya sabemos, podemos hacer diff solución, ¿cómo le había puesto? Solo solución. Y la otra es solución 2. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? Si hubiera alguna diferencia, hubiera salido algo ahí en la pantalla. Entonces quiere decir que ambos archivos son exactamente iguales, ¿no? ¿No? Y eso ya nos da una seguridad de que no le cambiamos nada esencial al programa. Bueno, entonces, como les repito, este es el concepto de un puntero a una función. Entonces, ¿qué ganamos al hacer todo esto? Bueno, entonces noten acá abajo que hay una función derivada que está comentada, ¿no? Porque no podíamos tener varias funciones que se llamaran igual. Entonces esta la podemos ahora descomentar. Y claro, ahora no se va a llamar derivada. Esta era la... aquí me confundí con el nombre de las funciones. Esta caída libre fricción no es... Esta es la del oscilador armónico. La de arriba es caída libre fricción. Pero bueno, vamos a corregir esto. Entonces a la de aquí arriba le llamamos caída libre fricción. Y esta de aquí abajo es el oscilador armónico. Llamémosle oscilador. Entonces, la ventaja de esto es que ahora a cada función que denota la ecuación diferencial la podemos llamar por su nombre. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita en realidad resolvimos la que se llamaba oscilador. Pero por ejemplo, digamos para no cambiar nada ahorita, si le dejamos esto así, ¿verdad? Ahorita vamos a resolver la ecuación que está de este lado, ¿no? Caída libre, fricción. Entonces, a ver, compilemos, a ver qué pasa. Estamos compilando lo que debe ser, ok. Ajá. Caída libre, fricción. Uf. Miren, aquí esto salió por pura suerte, la verdad, porque bueno, caída libre, fricción ya estaba definida acá, pero como le cambiamos el nombre, ¿verdad? Ahora estamos realmente resolviendo otra ecuación. Si le damos punto diagonal a punto out, bueno, es esto. Entonces, a ver, solo para visualizar qué es lo que estamos haciendo y que todo esté bien, nos vamos a ir acá, C de clases, a ver, vamos a agrandar esto. Perdón, aquí es CD. Ok, plot. Y esto lo mandamos a sol. Entonces, si ploteamos sol así rapidito. Ok, sí. Esta era nuestra ecuación, sí, de caída libre con fricción. Ok. Si graficamos la otra columna usando 1 y 3, esta era la velocidad, ¿verdad? Así que a final de cuentas llegaba a ser constante. Muy bien. Entonces ahí pues precisamente estamos resolviendo caída libre fricción. Entonces, si nosotros queremos cambiar la ecuación que queremos resolver, entonces ahora solo tenemos que pasar el nombre de la otra función. Entonces, si la otra función se llama oscilador, entonces aquí arriba simplemente ponemos oscilador.
¿verdad? Y entonces, ahora, esta es la única línea en donde hay que cambiar la función. No hay que estar comentando ni descomentando cosas. Entonces, derivada ahora apunta a una función diferente. Si compilamos, justamente, ¿no? Lo que estábamos hablando. Dice error. Oscilador was not declared in this scope. Y eso es porque acá encontró oscilador, pero nunca la definimos antes. Entonces, copiamos la primera línea de oscilador. Copy. Y la llevamos hasta arriba. Lo podemos poner aquí abajito. Punto y coma. Guardamos. Compilamos. Bueno, ahora parece que sí. Ajá, ahora nos salen números diferentes. Los vamos a mandar igual a Sol otra vez. Y esto debería ser pues un movimiento oscilatorio, ¿no? ¿Qué pasa acá? Y bueno, ahí está. Estas no son las condiciones iniciales de las que hablamos antes, son otras que están definidas acá. Y bueno, y ahí estamos resolviendo otra ecuación. Entonces, si nosotros luego queremos resolver otra ecuación, solo creamos una función diferente, ¿no? Con su nombre apropiado. Y lo único que tenemos que hacer es en esta línea, asignar al puntero de la función, ¿no? La función que tiene que utilizar. Entonces ven que lo bueno de esto es que el algoritmo numérico, que es Euler mejorado, ¿no? Lo único que recibe es una función derivada. ¿Qué función? Ese no es problema del algoritmo numérico, ese es problema de la física. Entonces lo bueno de hacer las cosas así es que uno separa, por decirlo así, la parte de la física que está en la función derivada y la parte del algoritmo numérico que no tiene nada que ver con la parte física. Entonces digamos que la información queda encapsulada cada quien en el lugar que le corresponde. Bueno, entonces ese era uno de los cambios que íbamos a hacer en nuestro programa, utilizando este concepto de puntero a una función. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, dudas, comentarios. Si no, continuamos. Muy bien. Otro cambio que vamos a hacer. Solo que ¿dónde se quedó acá mi PDF? Aquí está. Otro cambio que vamos a hacer es crear una función que se encargue de la salida de la solución, ¿sí? Entonces, esto también obedece a otra buena práctica de programación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, nosotros tenemos una línea acá cout que hace el output, ¿no? del valor inicial de las variables, y tenemos exactamente la misma línea aquí abajo. Entonces, si nosotros cambiamos una línea, vamos a tener que cambiar la otra. Y entonces, ahorita, pues no hay problema, ¿no? Uno se acuerda que esa línea está en dos lugares diferentes. Pero después, ¿verdad? A uno puede que se le olvide. Entonces, cambia una línea y se le olvida cambiar la otra. Y esto, pues, no es muy grave. Pero hay otros lugares, hay otras cosas en donde cambiar la misma cosa en dos lugares diferentes es, como se suele decir, es una receta para el desastre. Entonces, lo ideal es cambiarlo una sola vez, ¿no? Y ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de tener el código ahí que saca el valor de la línea, vamos a crear una función que llame a esta línea, ¿sí? Entonces, esa función la podemos hacer aquí abajito, por ejemplo. Y le podemos llamarle así, void. Pues llámenle como quieran, ¿no? Output, salida, etcétera. Vamos a llamar salida de la solución. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Pues necesitamos pasar double y, el de la... bueno, primero pasemos el tiempo. Y también y, const double. Pero este es un puntero a un doble, ¿verdad?
y acá, ups, y acá, pues vamos a escribir todo lo que sea necesario. Entonces, por el momento, ¿verdad? Pues esta es la única línea que necesitamos, cout. Bueno, copiamos ahí, cout. Y ya, ¿verdad? Eso es todo. Y entonces, sí es eso, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, cuando queramos hacer la salida, ¿verdad? En lugar de llamar a este cout, llamamos a salida solución. Le mandamos la variable t y le mandamos la variable y. Entonces la línea de arriba ya es obsoleta y la borramos. Igual acá. Esta línea la borramos. Y acá solo queda salida solución. Mandamos a T y mandamos a Y. Y listo. Guardamos. Y de nuevo, ¿verdad? Copiamos el prototipo de esta función aquí arribita. El orden en que van los prototipos en realidad no importa. La cosa es que estén antes de la definición de la función. Y listo. Entonces, compilamos otra vez. Me parece que todo bien. Lo corremos y pues obviamente debería dar lo mismo, ¿verdad? Mandamos esto a un archivo y este archivo al actualizarlo pues no cambia nada, no da exactamente lo mismo. Bueno, entonces ese era el otro cambio, ¿no? La otra mejora que le hacemos a nuestro programa. Entonces, si nosotros de repente queremos cambiar el formato de columnas o hacer qué sé yo qué, ¿verdad? Ya solo lo hacemos acá. No hay que hacerlo en lugares diferentes. Ahora bien, acá hicimos algo que en realidad no está del todo bien. No está del todo bien, pero funciona. Y esto, de hecho, nos puede dar problemas más adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que por ejemplo, a salida solución le enviamos la variable t, no hay ningún problema, ¿no? Porque t simplemente se copia, ¿verdad? Mandamos el puntero a y, ¿no? Pero y consta de dos variables, o de dos valores, de y0 y de y1. Esta función acá, ¿verdad? Digamos que de manera abusiva está asumiendo que sabe que son solo dos variables, la 0 y la 1. Y la verdad es que salida solución no tiene manera de saber a menos que se lo mandemos que son dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, poner el 0 y el 1 acá, ¿verdad? Como les digo, funciona, pero si no nos damos cuenta de esto, puede que no funcione, ¿sí? ¿A qué me refiero con que no funcione? Imagínense por el momento que tenemos tres ecuaciones y que los valores que uno saca son y0 y y1, perdón, y0, y1 y y2. Entonces supongan que hay un tercer valor acá que yo voy a colocar, por ejemplo, así, t y un y2. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, nosotros definimos espacio solo para, aquí está, ¿verdad? Número de ecuaciones 2. Y cuando definimos espacio para y, lo hicimos para dos ecuaciones, nada más. ¿Qué va a pasar acá si nosotros queremos sacar output para un tercer valor para el cual no definimos espacio? Entonces, ¿qué pasa si compilamos? El compilador no cacha esto como si fuera error, ¿sí? Y esta es una de las maneras más sencillas de meterse en problemas, ¿sí? Porque esto, ¿verdad? Esto no lo cacha el compilador. Si nosotros corremos, perdón, no. No hemos guardado, ojo ahí, no hemos guardado, guardamos, ahora sí.
Compilamos. Ajá. Bueno, ahora sí no hay. Eh, para el compilador todo está bien y ahora corremos. ¿Y qué vemos? Bueno, ahora hay una tercera columna que tiene valores de ceros. Entonces uno dice, ¿cómo está sacando ceros si ese valor adicional no ni siquiera está declarado en memoria? Es cierto, no está declarado en memoria. Entonces aquí tuvimos la suerte de que en el lugar donde está esta variable no haya habido nada antes, ¿no? Muchas veces un error muy común es que uno trata de accesar a un área de memoria que sí está declarada y entonces eso sale como error de segmento o segmentation fault. Y entonces hay que ir a ver dónde uno puso una variable que no era. Entonces en este caso, ¿verdad? El error no es muy grave, solo nos da un cero de más. Pero si imagínense que uno dependa del valor que hay en la variable y2, ¿verdad? Ya todos los demás cálculos están mal. Entonces acá, eso lo vamos a hacer más adelante, pero vamos a tener que pasar el número de ecuaciones que hay, ¿no? Para poder hacer el número de salidas apropiadamente. Entonces acá no hubo ningún problema. Muchas veces, déjenme ver si esto funciona, uno puede por lo menos recibir una advertencia del compilador en este tipo de situación. No sé si para esta funciona. No, no, esto ni siquiera lo agarró. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice acá? Al compilador le pasé este parámetro que se llama, pareciera WAL, ¿verdad? Pero es WAL, es warning all. Esto quiere decir que nos avise de cualquier cosa que pueda estar mal puesto, ¿verdad? Entonces, estas son warnings, quiere decir que no son errores. Entonces, por eso el compilador no los reporta. Pero digamos que son cositas, ¿no? Que podrían estar mejor. Entonces, acá el warning dice: write operand of comma operator has no effect. En delete. Aquí. O sea, write operand of comma has no. Pues básicamente pareciera que nos dice que el punto y coma no tiene ningún efecto. No sé, esto está extraño. Veamos qué pasa. Compilamos otra vez. Peor todavía. Sí. No entiendo exactamente. Write operand of comma has no effect. Está tomando como si y tilde fuera un operador. A ver, y tilde está acá. Y tilde está acá. Sí, como les digo, es un warning, es una advertencia. No sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Entonces, las advertencias normalmente son cosas que no afectan al programa, pero podrían ser escritas de mejor manera, ¿no? Esa es la idea. Y acá, honestamente, no sé a qué se refiere. Si es la línea 125, sí, es la línea 125. Cover has no effect. Right. Bueno, no sé. Me quedé con la duda. Pero, pero bueno, vamos a ver. Más adelante lo voy a buscar y se los cuento en la próxima. Pero bueno, no cachó lo que queríamos, ¿no? Que era la variable que no estaba definida. Entonces, vamos a regresar esto a como estaba. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces voy a quitar esto de acá y dejarlo como está. Bueno, entonces acá tenemos
hay que recordarnos, ¿no? Aquí hay que pasar el número de ecuaciones, pero por el momento lo vamos a dejar así. No se nos tiene que olvidar. Muchas veces hay gente que hace, por ejemplo, en inglés sobre todo, to do, pasar el número de ecuaciones. Entonces ahí por lo menos queda el comentario de lo que hay que hacer. Bueno, ya tenemos nuestra función de salida. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto acá. Esto era más fácil que el puntero. Ok. Entonces ahora, para la siguiente, vamos a utilizar, ahora sí, la ecuación que vamos a resolver para el movimiento de caída libre, con alturas arbitrariamente grandes. Entonces acá vamos a copiar esta función, ¿no? Porque el esqueleto es básicamente el mismo, pero ahora le vamos a llamar diferente. A ver cómo le llamamos. Entonces a esta le vamos a llamar, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Llamémosle movimiento gravitacional 1D, ¿verdad? Entonces obviamente acá necesitamos dos ecuaciones. Y a ver dónde está el PDF. Recordémonos qué ecuaciones eran. Acá. Esto un poquito más pequeño. Entonces las ecuaciones son estas, ¿verdad? Estas que están acá. Entonces la primera es igual, la segunda sí es totalmente diferente. Entonces acá vamos a poner menos g por m dividido. Y acá vamos a poner y0 por y0. Igual acá les digo, existe la función POU, que podría ser POU y0,2, y esa es la manera de elevar al cuadrado, ¿verdad? Pero es más fácil así. Entonces estas son nuestras ecuaciones. Ahora aquí, claro, estas constantes no las necesitamos, ni esta, ni esta, ni esta. Acá sí necesitamos una masa, la masa de la Tierra. Masa de la Tierra, ya sea que no la sepamos o la vamos a buscar, 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. De acá siempre, masa de la Tierra. Necesitamos la G, const double G. También 6.67 por 10 a la menos 11 en las unidades del sistema internacional, ¿no? Constante de gravitación universal. Ahí estamos. Incluso, imagínense si ustedes quisieran, ven que acá este producto G por M es siempre constante. Entonces podríamos incluso definir una constante que se llamara Gm y que sea ya el producto de estas dos, por ejemplo. Eso nos ahorra algunas milésimas de segundo en la ejecución del programa. No es tanto, la verdad. Pero si quisiéramos optimizarlo de esa manera, es una manera, es otra forma de hacerlo también. Tal vez comprometemos un poco la legibilidad del programa, porque entonces hay que explicar que G por M es igual al número que pongamos ahí. Ya eso ya son decisiones de programador que uno puede tomar. Pero bueno, eso es todo lo que necesitamos, ¿no? Es una ecuación bastante sencilla. Guardamos, copiamos el prototipo de esta función. Bueno, noten, ¿verdad?, que lo del puntero a la función funciona porque todas son de tipo void y todas reciben exactamente los mismos parámetros. Si recibiera cada uno parámetros diferentes, ahí sí no podemos hacer esto, ¿no? Entonces nos vamos hasta el inicio y acá copiamos esa primera línea, punto y coma. Entonces, ahora acá la función derivada ya no es oscilador, es mod grav 1D. Y ahí es donde va a saber quién es la función que va a resolver el método de Euler mejorado. Entonces, ojo acá, ¿verdad? Cambiamos esto. Y ahora tenemos nuevas condiciones iniciales. Entonces recordemos acá, datos iniciales. Y0 es la condición inicial de R0. Entonces recordemos aquí, ya lo pusimos, es un punto sobre la superficie del planeta.
Entonces acá vamos a poner 6.37 por 10 a la 6 metros. Ese es el radio del planeta. Y la velocidad inicial, vamos a poner 10. Esta es la velocidad inicial. Entonces recuerden, ¿no? Acá es donde ponemos el valor de Y0, el valor de Y1. Tiempo inicial es 0. H, ¿verdad? Uno no sabe a priori cuál va a ser el mejor H, ¿verdad? Entonces podemos dejar punto 1 y podemos dejar esto. Y ya luego vamos viendo qué nos dará. Pues ya está. Veamos ahora qué pasa con nuestra solución. Entonces vamos a compilar. Acá podríamos utilizar, por ejemplo, "-o" y ponerle un nombre al archivo ejecutable. mobgraph1d. Ajá. En la línea... Ah, no, bueno, no. Este es el primer error mío. Dice en la línea 88. Entonces nos vamos a la línea 88. Ajá. Aquí, claro. Aquí hay error porque pusimos dos veces mayor menor. Ese es un error. Y aparte nos dice que hay otro en la línea 160. Bueno, muchas veces un error deriva a otros. Entonces, si ustedes arreglan un error, no parece ser este el caso, pero si arreglan un error, vuelvan a compilar. ¿Verdad? Sí. Este error subsiste en la línea 160. Entonces acá uno puede poner Alt GG 160 y nos vamos a la línea 160. ¿Y qué es lo que no le gusta? Error. Expected comma, punto y coma, before the... Ah, claro. Vean que acá falta un punto y coma. Ahí estamos. Ese era el error. Ahora sí. Y compilamos. Muy bien. Corremos. Bueno, y ahí parece estar nuestra solución. Como siempre, mandémoslo a un archivo sol, ¿verdad? Y la graficamos. Acá vamos a poner, pongámoslo en un lugar donde se vea. Y ahí está nuestra solución. Y dirá uno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces primero vemos las escalas, ¿no? Estamos solucionando de 0 a 100 segundos. Y en escala vertical, acuérdense que pusimos 6.37 por 10 a la 6. Y vemos que este numerito baja, pero muy poco, ¿no? ¿Qué pasa si nos acercamos acá? Hacemos zoom ahí al principio. Está saliendo algo como esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a graficar así, con líneas y puntos. Y de entrada ve uno que algo extraño está pasando, ¿verdad? Entonces, obviamente, en t igual a 0 empieza en el punto que le dijimos, 6.37 por 10 a la 6. Pero tal vez lo que nosotros quisiéramos es ver la altura sobre la superficie del planeta. Entonces podríamos restarle, ¿verdad?, el radio de la Tierra a nuestra solución para que empiece como que desde 0 y graficar la altura sobre el planeta. Eso lo podemos hacer acá, como quien dice, en postprocesamiento. Y podemos decir, utilizando la columna 1 y la columna 2, ¿no? Recuérdense que las columnas, ¿no? Cuando nosotros hacemos la salida, ponemos Y0, ¿verdad? Es decir, vamos a irnos acá arriba. Cuando hicimos la salida, ¿verdad?, está el tiempo, está Y0 y está Y1. Entonces la primera columna es el tiempo, la segunda columna es Y0, que recuerden, ¿no? Y0 es R y Y1 es la velocidad. Entonces, por default, Nuplot toma la columna 1 y la columna 2. Entonces, por eso estamos graficando en el eje horizontal el tiempo, que es la columna 1, y en el eje vertical la posición. Entonces, si nosotros queremos restarle a la columna 2 el radio de la Tierra, 6.37 por 10 a la 6. Lo
podemos hacer así. Ah, perdón. ¿Qué pasa acá? Unexpected using... Ah, lo que pasa es que U tiene que ir antes de with line points. Y ahora falta la U. Ahí estamos. Entonces aquí en la ventanita pachamos A y vuelve a salir toda la solución. Entonces noten que ahora empieza desde cero. Entonces esta sería la altura sobre la superficie de la Tierra. Entonces veamos qué pasa acá al inicio. Entonces de nuevo, ¿verdad? Se ve acá un poco extraño. Se ve así. Entonces, ¿por qué la solución sale así como que en gradas? ¿Por qué al principio son todos cero o como que si todo fuera igual? Luego sube un poco y luego baja así. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Sí o sí tenemos que ir a ver la salida de nuestros datos, ¿no? ¿Qué estamos graficando? Entonces, utilizamos el comando les para ver el archivo. Aquí vemos la primera línea. ¿Qué pasa? Pues la primera línea en t igual a 0 es justamente la condición inicial. Punto un segundo después vemos que la posición sigue siendo la misma. Y sigue siendo la misma, más o menos hasta un segundo después. ¿Qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad disminuye, ¿verdad? Fíjense, acá estamos lanzando un objeto hacia arriba, ¿no? Con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, y esto va cayendo, ¿no? Se va disminuyendo poco a poco, llega a su altura máxima y empieza a caer. Pero lo que notamos inmediatamente es que cuando hacemos salida, solo tenemos 3 dígitos en la salida. Y eso es muy poco, ¿no? Por eso es que cuando restamos la posición inicial, pues nos queda 0. Entonces lo que hay que hacer es decirle al programa que queremos más dígitos en la salida de nuestro programa. Y ese es el otro cambio que vamos a hacer. Entonces aquí es donde es útil la función salida-solución. Entonces lo que vamos a hacer acá es decir, queremos que esas columnas tengan más precisión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la manera más fácil de hacerlo es utilizando acá esto que se llama set precision, y acá entre paréntesis ponemos cuántos dígitos queremos. Entonces pongamos que queremos 9, ¿no? Recuerden que una variable de tipo doble tiene hasta 16 dígitos significativos. O sea, podríamos sacar 16, pero saquemos solo 9. Entonces esto quiere decir, aquí hay que poner otro operador de inserción. Entonces esto funciona de esta manera, ¿no? Cuando cout se encuentra set precision, entonces va a poner las variables con el número de cifras que nosotros le digamos. Entonces guardamos y compilamos de nuevo. Sí. Dice error, set precision was not declared in this scope. Eso es porque la función set precision está definida en otro lugar. Entonces aquí arriba, el lugar en donde esto está definido es un include que se llama iomanip. Ok, guardamos, compilamos. Muy bien, corremos, mandemos esto a solución y con les abrimos el archivo sol. Y dice uno, ¿qué pasó? Siguen saliendo solo 3 dígitos. Sí, y eso es porque uno también necesita especificar qué tipo de formato, por decirlo así, quiere uno para los números. Entonces hay dos, de punto fijo o de punto flotante, que es la notación científica. Entonces uno puede poner acá, si uno quiere de punto fijo, vamos a hacer los dos para que vean cuál es la diferencia. Uno puede poner así, fixed. No, pero ahí está. Fixed. Entonces eso es de punto fijo. ¿Qué significa de punto fijo? Bueno, esas son las cosas que se ven mejor con un ejemplo.
compilamos otra vez y corremos. Sol y abrimos nuestro archivo. Ajá. ¿Cómo así? ¿Qué fallo acá? Sí guardamos, ¿verdad? Fix. Inline. Esto no debería haber pasado. Voy a poner fixed al inicio. Así. Ajá. De repente. A ver. Compilemos otra vez. Compilemos. Corramos. ¡Ah! Ya vi qué pasó. No les digo, pues, estos son el tipo de errores tontos. Sí, estaba bien la otra vez, pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo compilé así, ¿ya? Así. Y entonces la salida de la compilación se fue a a.out, ¿verdad? No a mobgrab1d, ¿verdad? Entonces, ojo con esos detallitos, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien. Entonces seguramente sí estaba bien antes. Lo voy a dejar como estaba antes. Entonces acá ponemos fixed. Bueno, está bien, pues regresemos a a.out. Punto diagonal a punto out. Entonces ahí ven, ahí está la diferencia. Mandemos esto a un archivo para poder ver fácilmente el inicio. Entonces ahí vemos. Punto flotante, perdón, punto fijo, ¿verdad? Lo expresa de esta manera, sin notación de potencias de 10, ¿verdad? Entonces ahí están, ¿no?, todos los decimales que nosotros le pedimos. Pero entonces esto se ve un poquito feo, ¿no? Entonces la otra manera de hacerlo es en notación científica. Ups, perdón. Acá compilamos otra vez. Y corremos otra vez. Vamos a tirarlo a la pantalla. Entonces en notación científica, ¿verdad? Pues ahora pone, ¿verdad?, 6 puntos y, ¿no?, por 10 a la. Pero ven ustedes que ahora todo lo pone así, incluso el tiempo. Y el tiempo estaba bien así como estaba antes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, acá es donde decíamos, uno puede querer cambiar el formato de las columnas. Entonces lo que queremos es que el tiempo sí salga en notación sencilla, o sea, con punto fijo. Y para el tiempo no necesitamos 9 decimales, bastan con unos 3. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá le vamos a decir fixed para el tiempo, ¿verdad? Y además le vamos a decir set precision. Le vamos a decir solo 3. Para que eso no se vea muy largo, una de las cosas que uno puede hacer es partir esto en varias líneas. Pueden ser varios cout. Entonces, noten que el primer cout no tiene el endline, ¿no? Entonces el siguiente cout sigue en la misma línea. Y este, vamos a ver, este lo vamos a dejar así, ¿no?, precisamente. Entonces el cout va a ser en formato fijo con 3 cifras para el tiempo, y para lo demás va a ser científico con 9 cifras. Entonces compilamos y corremos. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ven ahora, ¿verdad? Aquí solo hay 3 decimales. Y estas pues ya nos quedan en notación científica. Entonces, ahora sí, mandemos esto a nuestro archivo y grafiquémoslo de nuevo. Voilà, ¿verdad? Ahora nuestra solución está suave. Entonces recuerden, acá solo para actualizar en nuplot pueden aprovechar E, ¿no?, y refresca el último comando que tenían aquí. Y entonces este es pues el típico, ¿no?, movimiento de caída libre, ¿no? Entonces recuerden, ¿no?,
el eje vertical es la posición vertical y el horizontal es el tiempo, ¿sí? Entonces acá no hay movimiento en dos dimensiones, es caída libre. Y esto es lo que esperábamos, ¿no? Que el objeto suba y baje, ¿no? Como si fuera velocidad constante. De hecho, ¿verdad? Acá podríamos poner la solución exacta con velocidad constante. No recuerden, esto es velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Podemos poner velocidad inicial por tiempo menos un medio de 9.8 por tiempo al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Una curva que queda exactamente sobre nuestra solución numérica. Y era lo que decíamos. Es cierto que no hay una solución exacta para la ecuación que estamos resolviendo, pero en este régimen, ¿no?, es caída libre, común y corriente, ¿no?, hasta el final prácticamente. Entonces noten que esto es como, hasta aquí hay diferencias, ¿verdad? Hasta aquí hay diferencias. Eso es como si el objeto hubiera seguido cayendo, ¿no?, atravesando la superficie del planeta, ¿no?, y siguió cayendo hasta ahí. Bueno, entonces esta es nuestra solución, ¿no? Entonces ahora, en aras del tiempo, veamos los otros dos. Bueno, hay varios casos de la velocidad, ¿no? Este es el caso más sencillo, el de velocidad inicial 10. Veamos el caso con velocidad inicial 100. Entonces guardamos, compilamos acá y mandamos la solución a nuestro archivo. Y acá con A lo volvemos a graficar. Bueno, ahora la línea verde tiene la velocidad inicial equivocada, ¿no? Ahora la velocidad inicial son 100. Entonces la línea verde es el movimiento con aceleración constante. Entonces voy a poner que grafiquemos con líneas las dos. Entonces ven que las líneas igual casi que se superponen una con otra, ¿no? Entonces nuestro objeto pues ahora llega un poquito más alto, casi que a los 500 metros, y vuelve a bajar. Vamos con la otra velocidad. Velocidad inicial de 1000 metros por segundo hacia arriba, eso ya es 1 kilómetro por segundo. Compilamos de nuevo y corremos. Entonces volvemos a actualizar acá. Bueno, actualizamos. ¿Y qué pasa? Nos queda esto y nos dice qué está pasando acá. Ahí está. Entonces aquí solo apaché A, ¿verdad? Que a veces el rango no está bien, ¿no? Entonces con A ustedes grafican todo. Entonces esta solución con velocidad inicial sería 1000, ¿verdad? Y ven ustedes que casi se superponen. Aquí al final hay una pequeña diferencia. Entonces, ojo ahí con esa diferencia. Uno puede preguntarse, ¿esa diferencia se deberá al error numérico de la aproximación de Euler mejorado, o será porque no es la solución exacta a la ecuación que estamos resolviendo? Entonces, ¿cómo pueden verificarlo? Cambien el valor de h. Cambien el valor de h y vean, ¿no?, a cuál se parece más. No lo voy a hacer acá, pero si cambian el valor de h, ven que no se va a parecer a la solución exacta de aceleración constante, ¿no? Entonces, esa diferencia sí es porque la gravedad ya no es constante. Vámonos al último caso. Velocidad inicial igual a 10.000 metros por segundo, o sea, 10 kilómetros por segundo. Entonces, compilamos acá. Graficamos. Y ahora sí, acá voy a cambiar la velocidad inicial para que las dos queden parejitas. Porque se me pierde el mouse a veces. Ahí estamos. Entonces le damos enter. Nos queda esto. Este es todo el rango de la solución. Entonces ven que el rango de la solución, o sea, 100 segundos, no es suficiente. Acá el objeto sigue subiendo. Tiene tal velocidad que sigue subiendo. Si queremos ver qué pasa, ahora tenemos que seguir la solución más lejos.
entonces hay que aumentar el número de iteraciones. ¿Qué tanto más? Bueno, esto ahí sí que es a prueba y error, a menos que uno tenga una muy buena intuición, ¿verdad? Entonces aquí lo seguimos 100 segundos. Bueno, probemos 10 veces más, 1000 segundos. Ah, no, perdón, bueno, sí, 1000 segundos. Aumentamos n, ¿no?, el número de iteraciones. Entonces compilamos y corremos. Entonces acá venimos y le damos E, se actualiza, ¿verdad? Y vemos ahí que hay una diferencia. La línea verde, recuérdense, es un movimiento con aceleración, con gravedad constante. Pero ahora este objeto sube tan alto, ¿no?, que la gravedad ya no es constante. De hecho, vean la escala. Empezamos en 6.3 por 10 a la 6. Entonces aquí ya estamos subiendo, ¿no?, a alturas cada vez más grandes, ¿no?, ya comparables con el radio de la Tierra. Y todavía no sabemos si esto baja de nuevo. Entonces hay que darle un intervalo más grande. ¿Qué tanto más grande? Pues no sabemos. Démosle otro factor de 10 a ver qué pasa. Subimos n, otro factor de 10. Entonces aquí seguíamos la solución 1000 segundos. Ahora la vamos a seguir 10.000 segundos. ¿Cuánto es 10.000 segundos en horas? Pero esta es mi calculadora a veces, Python. 10, 1, 2, 3 dividido 3600, como 2.7 horas. Ok. Solo para tener una idea más o menos. Entonces, hay que compilar y hay que correr otra vez. Entonces actualizamos nuestro plot. Ajá. Y ahora vemos esto. Entonces vemos que la solución con velocidad constante, con aceleración constante, es esta verde, ¿no? O sea, ya no se parece en nada a la que tenemos aquí arriba. Y la que tenemos aquí arriba, ¿cómo se ve? Vean que parece que sigue subiendo todavía. O sea, no sabemos, bueno, pareciera que puede seguir horizontal o que puede bajar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir la solución más lejos todavía. A ver, si este es el máximo, tal vez el doble de tiempo puede ser suficiente. Entonces acá en lugar de agregarle otro 0 le voy a poner 2. O pongámosle 3. ¿Verdad? Como les digo, esto es al tanteo, ¿verdad? Ahí sí que si uno no tiene mucha idea, hay que probar. Compilamos, corremos y actualizamos acá. Ajá, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Entonces, primero noten la escala, por 10 a la menos 9. Quiere decir que esta partícula o este objeto subió, luego bajó, pasó por el centro de la Tierra y se fue, quién sabe a dónde. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por la escala, ¿verdad? Acuérdense, el radio de la Tierra es 6.3 por 10 a la 6, aquí estamos en menos 9. Entonces esto es mucho, mucho más abajo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nos acercamos, acerquémonos otro poco. Nos acercamos y tenemos esto. O sea, el objeto sí vuelve a bajar, ¿no? Sí vuelve a bajar, pero después de ¿qué? Casi 20.000 segundos, o sea, después de varias horas. Y eso es porque sube a una altura muy grande, la gravedad pues ya es bastante débil, pero lo vuelve a bajar. Comparado, ¿no?, como que si uno considera que la gravedad es constante, hubiera bajado inmediatamente. Ahora, ¿qué pasó acá? Como no hay nada que detenga nuestro objeto, ¿verdad? La superficie de la Tierra es un concepto que nosotros manejamos acá. Pero el objeto pasa por el centro de la Tierra. Y recuerden que ahí la gravedad se hace pues infinita, ¿no? Porque la fuerza depende de 1 sobre la distancia, ¿no? Entonces allí seguramente el objeto pasó. El algoritmo numérico
Y ahí ya generó demasiado error y por eso se va increíblemente hasta abajo. Entonces en algún lugar por acá hay que cortar nuestra solución. ¿Ok? Y entonces este es el caso del movimiento gravitacional, ¿no? Con velocidades arbitrariamente grandes. Entonces, ustedes pueden probar con una velocidad para ver si ya no regresa. Y claro, hay una velocidad límite. Recuerden que es la velocidad llamada velocidad de escape, que para la Tierra son 11.2 kilómetros por segundo. Y nuestra velocidad inicial era 10 kilómetros por segundo. O sea, estábamos todavía un poquito abajo de la velocidad de escape, ¿no? Prueben ustedes con una velocidad más grande y ya no regresa, ¿no? Van a tener que seguirlo, ¿verdad? Y ya no regresa, ¿no? De nuevo a la Tierra. Entonces este es un bonito ejemplo, ¿verdad? En donde ya no tenemos una solución exacta, pero ahora sí estamos resolviendo una ecuación de manera numérica que nos está dando resultados pues físicamente eh, eh, con cierto significado. Entonces acá al final del PDF, en cambios en el programa, yo coloqué precisamente, ¿verdad? La solución se ve así, ¿verdad? Que es prácticamente lo que acabamos de obtener, ¿verdad? Y si ustedes lo quieren graficar así, pues aquí les pongo también el script de nuplot que lo grafica, ¿no? Entonces, pruébenlo, ¿verdad? Para ver si les da lo mismo. Y pues prueben otras velocidades, ¿no? El chiste acá es que el 11.2 metros por segundo es suficiente para que el objeto llegue al infinito, ¿verdad? Menos de eso, regresa todavía, ¿no? Entonces pueden ir probando, ¿no? Qué tanto tiempo hay que esperar para que el objeto regrese de nuevo al planeta. Muy bien, y esta sería nuestra clase para el día de hoy. Como siempre, ¿verdad? Todos los archivos, el programa, etcétera, lo voy a subir igual más tarde cuando ya tenga el video procesado para subirlo a YouTube, ¿verdad? Entonces no sé si hay dudas o preguntas acá. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, este ejercicio que hicimos acá va a ser nuestro punto de partida para cosas más interesantes. Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo esto un poco más complejo, ¿sí? Entonces, este es movimiento en una dimensión. Siguiente paso es que sea en dos dimensiones. Y siguiente paso es agregar un tercer objeto. Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo en pasos incrementales hasta que obtengamos un programa que en realidad puede resolver el movimiento pues, de un número arbitrario de objetos bajo la interacción gravitacional. Y ese es el inicio de, por ejemplo, los famosos programas que calculan el problema de los n cuerpos bajo la interacción gravitacional. Entonces, no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero digamos que vamos a llegar al punto en donde ustedes, ya por pura creatividad, pueden hacer un programa de esos. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de varias cosas, ¿verdad? Que hasta el momento no han sido realmente problema, pero cuando ya tengamos situaciones más complejas, pues eh, vamos a tener que lidiar con ellas, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay dudas por el momento, pues dejamos nuestra clase por acá y nos vemos el siguiente día. Feliz día, nos vemos. Hasta pronto, nos vemos. Gracias. Hasta Yo pronto. tenía una duda muy específica sobre el programa, ¿Sí? sobre algo que habíamos hecho, no recuerdo si habíamos hablado de eso. Ajá. Sí, cuando usamos Euler mejorado, Uh-huh. metemos el tiempo y la y como constantes y metemos un y más, que es el que cambiamos dentro de la función, ¿verdad? Ah, correcto. Pero después dentro de main hacemos que y sea igual a y más 1 y que el tiempo lo incremente. Exacto. ¿Hay
alguna razón por la que eso lo hacemos en el main y no dentro de la función de Euler mejorado? Sí, sí, digamos que sí lo podríamos hacer dentro de Euler mejorado, pero digamos que la idea de la función Euler mejorado es que haga, digamos, el cálculo de una iteración, así como que si fuera la fórmula matemática, ¿verdad? Y que, digamos, esos valores de la siguiente iteración, pues los asignemos después de haber tomado, de haber hecho ese cálculo. Pero en realidad, ¿verdad? Nada prohíbe que, digamos, lo que regrese Euler mejorado ya sea la siguiente, o sea, los siguientes valores ya incrementados, ¿verdad? Eso se podría hacer también perfectamente y pues ahí sí que no hay reglas que nos prohíban hacerlo, ¿verdad? Ahí sí, eso es el tipo de cosas que ya le quedan a uno, ¿verdad? Cómo las quiere manejar. Pues, Ujú. con la clase de hoy se me ocurría que en vez de declarar una variable derivada dentro del main, podríamos solo llamar desde Euler mejorado directamente las funciones. Sí, sí, lo podríamos hacer. Lo único, ¿verdad? Es que, digamos, adentro de la función Euler mejorado hay dos líneas en donde se llama esa derivada, ¿verdad? Ok, Entonces, uno tendría que acordarse de cambiar las dos líneas, ¿verdad? ya. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno quiere evitar, ¿verdad? O sea, que las cosas dependan de que uno se acuerde de que hay que cambiar algo, ¿verdad? Porque muchas veces es sencillo, pero si uno se le olvida, ¿verdad? Error seguro, ¿verdad? Entonces, por eso es que optamos por cambiar lo menos posible el programa. Ok, ok. Ujú. Muchísimas gracias, Fernando. Ok, estamos entonces. Gracias. Hasta Nos pronto. vemos. Chao.